Estaba sentada en la sala de espera del doctor cuando sonó mi teléfono. Era mi única hija, Angela. Su voz sonaba extraña, casi fría cuando dijo: «Mamá, nos vamos de viaje a Europa mañana. Ya vendí tu casa de playa y tu carro. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y colgó así nomás. 45 años criándola, sacrificándome por ella, y me desechó como basura. Pero respiré profundo y sonreí porque había algo que mi querida hija no sabía. Mi nombre es Antonia Brooks. Tengo 71 años. Y hasta ese momento, pensé que conocía a mi hija. Me había quedado viuda hace 6 meses. Mi esposo, Robert, había muerto de un ataque al corazón mientras desayunábamos, justo como lo habíamos hecho cada mañana durante 45 años. Esa mañana, él me había servido café con crema y pan tostado. Como siempre, había besado mi frente y dijo: «Buenos días, mi amor». Esas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Angela había estado más presente en mi vida, o eso creía yo. Venía a visitarme 3 veces a la semana. Me ayudó con los arreglos del funeral y me acompañaba al supermercado. Incluso sugirió que viera a un doctor para un chequeo general. «Mamá, necesitas cuidarte mejor ahora que estás sola», decía con esa sonrisa que yo pensaba era amor. Pero ahora entendía que era por conveniencia. La casa de playa había sido nuestro santuario por años. Robert y yo la compramos cuando Angela tenía 15 años con mucho trabajo duro y sacrificio. Cada verano íbamos allá construyendo recuerdos, celebrando cumpleaños y navidades. Angela traía a sus novios y luego a su esposo Edward. Yo cocinaba para todos, limpiaba y lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella lo vería solo como dinero. Y el carro, esa vieja camioneta Ford que Robert cuidaba como a su propio hijo. La lavaba cada domingo, cambiaba el aceite religiosamente, y siempre la estacionaba en el mismo lugar bajo la sombra del árbol. Angela sabía lo que esa camioneta significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su olor todavía permanecía en los asientos. Cuando ella colgó, me quedé ahí en esa silla de plástico verde incómoda, rodeada de otras personas enfermas. Y por primera vez en meses, no lloré. Algo extraño pasó dentro de mí. Una calma que no había sentido desde la muerte de Robert. Porque en ese momento, recordé algo que había olvidado completamente. 3 días antes de que muriera, Robert me había dado un sobremanila. «Antonia, pon esto en el cajón de tu cómoda. Si algo me pasa, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas lista». Lo había guardado sin pensarlo mucho. Después del funeral, con tanto dolor y tantos arreglos, simplemente lo olvidé. Pero ahí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar a la oficina. El doctor me examinó y dijo que estaba en buena salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en ese sobre, en la frialdad en la voz de Angela, y en cómo Edward probablemente estaba detrás de todo esto. Él nunca me había querido. Siempre me vio como una molestia. Salí de la oficina y caminé lentamente hacia la parada del autobús. Ya no tenía carro, según Angela. Pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo esto. Mi hija pensaba que me había dejado sin nada. Pero lo que ella no sabía era que Robert, mi querido Robert, siempre había sido un hombre que planeaba con anticipación. El autobús llegó y me senté junto a la ventana. Vi pasar la ciudad. Las casas, las tiendas, gente apurada por todos lados, todos con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo tenía los míos también. Y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directamente a mi habitación. Abrí el cajón de la cómoda, y ahí estaba el sobremanila, exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaban ligeramente cuando lo recogí. Podía sentir que había varios documentos dentro. Robert había escrito mi nombre en el frente con su letra ordenada. Me senté en la cama que habíamos compartido por tantos años y respiré profundo. Estaba empezando a oscurecer afuera, y la casa se estaba llenando de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente,
como si desenvolviera un regalo de cumpleaños. Lo que encontré adentro cambiaría todo. Lo que encontré en ese sobre me quitó el aliento. Había documentos legales, escrituras, certificados bancarios, y una carta escrita a mano por Robert. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando leí su letra familiar. Mi querida Antonia, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no contarte todo mientras estaba vivo, pero quería protegerte de las preocupaciones. A lo largo de los años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de playa. Tenemos 6 otras propiedades, incluyendo el edificio de apartamentos donde viven Angela y Edward. También tenemos acciones en 3 compañías que valen más de lo que puedes imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre fuiste rica, pero ahora lo eres en papel también. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Había escrituras de casas en diferentes barrios de la ciudad, un condominio en el centro, un pequeño motel en la costa, y efectivamente el edificio de apartamentos de 20 pisos donde vivía mi hija. Robert había sido el dueño silencioso durante los últimos 10 años, pero había puesto todo a nombre de una compañía que yo no conocía. Y según los papeles, yo era la única heredera de esa compañía. También había estados de cuenta bancarios de cuentas que nunca supe que existían, con números que parecían irreales. Robert había sido conductor de autobús por 40 años, pero aparentemente también había sido un inversionista muy inteligente. Cada centavo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, él lo había multiplicado en silencio, y yo nunca supe nada. En la carta, Robert explicaba que había mantenido todo en secreto porque no quería que me preocupara por el dinero o que Angela supiera sobre nuestra situación financiera real. Conoces a nuestra hija, Antonia. Si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos ame por quienes somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había dejado pensando que no teníamos nada cuando en realidad teníamos todo. Esa noche, no pude dormir. Caminé por la casa, tocando los muebles viejos y las chucherías que Angela siempre había criticado por estar anticuadas. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente aquella donde ella tenía 5 años, sentada en el regazo de Robert y riendo. ¿Dónde se fue esa niña dulce? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? Al día siguiente, temprano en la mañana, sonó el teléfono. Era Angela otra vez. Su voz sonaba diferente, más suave, pero yo ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y el carro. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te ayudará a vivir por unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté, manteniendo mi voz calmada. Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Eso es justo, ¿verdad? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Europa. Edward tiene una oportunidad de negocio increíble allá. 30% de mis propias cosas. ¡Qué generosa! Ya veo. Cariño. ¿Y cuándo se van? Esta tarde. Nuestras maletas ya están empacadas. Estaremos fuera por al menos 6 meses. Tal vez más si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando volvamos, te ayudaremos a encontrar un apartamento pequeño. Algo que se ajuste a tus necesidades. Que se ajuste a mis necesidades. Como si ella supiera cuáles eran mis necesidades. Está bien, Angela. Que tengan un viaje seguro. Oh, mamá. Sabía que entenderías. Siempre has sido tan comprensiva. Te queremos mucho. Y colgó. Me quedé ahí con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses, me reí. Me reí como no lo había hecho desde que Robert murió. La situación era tan absurda que era cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa, me había hablado con una condescendencia insoportable, y todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me molestaba no era el dinero. Era la facilidad con la que me había descartado. 45 años de mi vida dedicados a ella, de sacrificio, de amor incondicional,
y me había borrado de su vida con una llamada telefónica de 2 minutos. Eso era lo que realmente dolía. Revisé mi cuenta bancaria en línea. Efectivamente, habían depositado una cantidad que probablemente les parecía generosa a ellos, pero para mí era una burla. Habían vendido la casa de playa por mucho menos de lo que valía, probablemente porque necesitaban el efectivo rápidamente, y habían vendido la camioneta de Robert por una miseria. Esa tarde, desde mi ventana, vi a Angela y Edward cargar sus maletas en un taxi. Él llevaba 2 maletas enormes. Ella tenía un bolso de mano que se veía muy caro. Los vi reír, besarse y hacer planes. Se veían como 2 adolescentes emocionados por una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana, nunca se despidieron. Cuando el taxi se alejó, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Robert esparcidos sobre la mesa. Tenía que tomar algunas decisiones. Podía llamar a un abogado, reclamar mis propiedades y recuperar todo lo que me habían quitado. Pero algo me decía que había una mejor manera de manejar esto, una manera más educativa. Llamé al señor Peterson, el abogado que había manejado los asuntos de Robert. Él había estado en el funeral, me había dado sus condolencias y me había dicho que lo llamara si alguna vez necesitaba algo. Bueno, ahora lo necesitaba. Señora Brooks, es bueno escucharla. ¿Cómo está? Estoy bien, señor Peterson. Necesito verlo urgentemente. Encontré algunos documentos de Robert que no entiendo bien. Por supuesto, puede venir a mi oficina mañana en la mañana. Ahí estaré. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Robert. Estaba sentado en su silla favorita leyendo el periódico, justo como cada mañana. Y cuando me vio, sonrió y dijo, «Ya era hora, mi amor. Ya era hora de que te defendieras». Me desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la tristeza que había sentido por tantos meses. Era algo como determinación. Por primera vez desde la muerte de Robert, tenía un propósito claro. Iba a recuperar lo que era mío, pero no de la manera que Angela esperaba. A la mañana siguiente, me vestí con más cuidado de lo usual. Me puse mi vestido color vino, el que Robert siempre decía que me hacía ver elegante. Me arreglé el pelo y me puse un poco de maquillaje. Y cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. La oficina del señor Peterson estaba en el centro. Era un edificio viejo pero elegante con pisos de mármol y ventanas grandes. Él me recibió con una sonrisa cálida, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió completamente. Señora Brooks, esto es mucho más de lo que imaginé. Robert era un hombre muy inteligente. Mire, según estos papeles, usted es la dueña de... Lo sé, señor Peterson. Ya los he revisado. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. El señor Peterson me explicó que todo estaba en orden, que los documentos eran legítimos y que yo era la dueña legítima de todas esas propiedades. También confirmó algo que ya había sospechado. La venta de la casa de playa era ilegal porque Angela no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa inmediatamente, señora Brooks, y también podemos proceder con acciones legales contra su hija por fraude. No, señor Peterson. No quiero proceder con acciones legales. Quiero hacer esto de otra manera. Quiero que todo permanezca en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme? Él me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto, usted es mi cliente. ¿Qué necesita? Necesito que recupere discretamente la casa de playa. Haga lo necesario para anular esa venta fraudulenta, y necesito que me ayude a obtener control real de todas mis propiedades, especialmente del edificio donde vive mi hija. Entiendo. Será un proceso que tomará unas semanas, pero es completamente factible. Perfecto. Y señor Peterson, necesito que nadie sepa que estoy detrás de todo esto, al menos por ahora. Cuando salí de su oficina, sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro observando a la gente, los edificios, la vida que seguía como normal. Pero para mí, todo había cambiado. Tenía un plan.
Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, yo era una viuda pobre que había sido abandonada por su hija. Pero en secreto, era una mujer rica orquestando silenciosamente la recuperación de mis bienes. El señor Peterson trabajaba eficientemente y cada pocos días me llamaba con actualizaciones sobre el progreso de los procedimientos legales. Decidí quedarme en mi casa por el momento. Era mía después de todo, aunque Angela probablemente esperaba que me mudara a una habitación individual. Cada mañana me despertaba, desayunaba en la misma mesa donde Robert y yo habíamos compartido tantos años, y luego salía a caminar por el vecindario. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservaban para las viudas recientes. Aurora, mi vecina de toda la vida, se me acercó una tarde mientras regaba las plantas del frente. Antonia, querida, ¿es verdad que Angela se fue a Europa y te dejó completamente sola? Sí, Aurora, se fue con Edward. Tienen planes de negocios allá. ¿Y cómo vas a vivir, dulzura? Todos sabemos que Robert no dejó mucho dinero. Si supieras, pensé. No te preocupes, Aurora. Estaré bien. ¿Necesitas algo? Puedo traerte algo de comida, ayudarte con las compras. Eres muy amable, pero estoy bien, de verdad. Aurora me miró con esa expresión que conocía bien. Era la misma mirada que había recibido después del funeral. Compasión mezclada con un poco de alivio de que no fuera su tragedia. Bueno, ya sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda de la esquina. Todos me hablaban con ese tono suave que usan con los desafortunados, y yo asentía, sonreía y les agradecía por su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba esta actuación. Era como vivir una doble vida. El señor Peterson me llamó un miércoles por la mañana. Señora Brooks, tengo buenas noticias. Pude anular la venta de la casa de playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que recuperaron su dinero sin problemas. La casa es suya otra vez. Excelente, señor Peterson. ¿Y el edificio donde vive Angela? Ese es más complicado. Técnicamente, usted siempre ha sido la dueña a través de la compañía, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que tenga control directo. Eso debería tomar otras 2 semanas. Perfecto. Manténgame informada. Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Angela. Había estado en Europa por 3 semanas, y no había escuchado nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una postal. Para ella, yo había dejado de existir en el momento en que obtuvo el dinero que necesitaba. Pero sabía que eso iba a cambiar pronto. Decidí visitar la casa de playa. Tomé el autobús hacia la costa, la misma ruta que Robert y yo habíamos tomado cientos de veces. La casa estaba exactamente como la recordaba, pequeña, pintada de color crema con un porche que daba al océano. Los nuevos dueños habían puesto algunas plantas en macetas en los escalones, pero aparte de eso, todo era igual. Me senté en la acera del otro lado de la calle y la miré por 1 hora. Recordé las tardes de verano cuando Angela era pequeña, corriendo en la playa y construyendo castillos de arena. Robert asando pescado en la parrilla mientras yo hacía ensaladas en la cocina. Angela trayendo amigos, luego novios, luego a Edward. Todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa y me vio sentada ahí. Se acercó a mí con curiosidad. «Está bien, señora». «Sí, gracias. Solo estoy recordando. Conocía a los antiguos dueños». «Sí, los conocía muy bien. Qué lástima lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Pensamos que era una ganga, pero resultó que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa». «¿Los conocía personalmente?» «No. Hicimos todo a través de intermediarios, pero nos dijeron que la hija estaba manejando todo porque la madre no podía». «Qué situación tan triste». «Si supieras qué tan triste realmente era», pensé. «Bueno, me alegra que no perdieran su dinero». «Sí. Afortunadamente,
Todo salió bien. Aunque, ahora tenemos que buscar otra casa. Esta nos gustaba mucho. Me fui de ahí con el corazón pesado. No era solo el dinero lo que dolía. Era la facilidad con la que Angela había mentido sobre mí. Había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que había que remover. Esa noche, llamé al señor Peterson otra vez. Señor Peterson, necesito que me ayude con algo más. Quiero recuperar la camioneta de Robert también. Eso será más difícil, señora Brooks. La camioneta estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderla. ¿Cómo es posible? Aparentemente, usted firmó ese poder notarial hace unos meses después de la muerte de su esposo. ¿No lo recuerda? Ahí estaba, el momento en que Angela había empezado a planear todo esto. Vagamente recordé firmar algunos papeles que ella me había traído, diciéndome que eran para facilitar los arreglos del funeral y la herencia. Había estado tan confundida por el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Entiendo, señor Peterson. ¿Hay alguna manera de recuperarla? Podemos intentarlo, pero será más complicado. Necesitaríamos probar que usted firmó ese poder notarial bajo engaño o coerción. Hagámoslo. Quiero recuperar todo lo que me quitaron. Durante las siguientes semanas, desarrollé una rutina extraña. En las mañanas, era la viuda pobre que todos conocían. Salía a comprar lo necesario, hablaba con los vecinos y mantenía las apariencias. Pero en las tardes, me convertía en una mujer de negocios. Estudiaba los documentos de Robert, hablaba con el señor Peterson y planeaba mi próximo movimiento. Aprendí cosas sobre finanzas que nunca pensé que necesitaría saber. Descubrí que Robert había sido mucho más inteligente de lo que pensaba. Cada una de sus inversiones había sido cuidadosamente calculada. El edificio donde vivía Angela, por ejemplo, no solo era rentable por las rentas. Estaba en un área que se estaba valorizando rápidamente. También descubrí que Edward, el esposo de Angela, tenía muchas deudas. Había sacado préstamos usando el apartamento en el que vivían como garantía, sin saber que él no era el dueño real. Cuando los bancos se dieran cuenta de esto, iba a estar en serios problemas. El señor Peterson me llamó un viernes con noticias importantes. Señora Brooks, hemos terminado todos los papeleos. Ahora tiene control total de todas sus propiedades. También recuperé la camioneta de Robert. El comprador resultó ser un conocido mío, y cuando le expliqué la situación, aceptó devolverla a cambio de una pequeña compensación. Excelente trabajo, señor Peterson. Ahora, necesito que me ayude con una cosa más. Quiero que envíe una carta a mi hija. ¿Qué tipo de carta? Un aviso de desalojo. Hubo silencio al otro lado de la línea. Señora Brooks, ¿está segura de que quiere hacer esto? Completamente segura. Ella decidió que yo no era importante en su vida. Ahora va a descubrir qué tan importante realmente soy. Entiendo. ¿Quiere que se la envíe a Europa? No. Quiero que se la dé cuando regrese. Tengo el presentimiento de que va a ser muy pronto. No me equivoqué. Esa misma tarde, Aurora vino corriendo a mi casa con noticias frescas del vecindario. Antonia, ¿sabías que Edward está en problemas con el banco? Mi cuñado que trabaja ahí me dijo que están investigando algunos préstamos que él sacó usando el apartamento en el que viven como garantía, pero resulta que el apartamento no es de él. ¿De verdad? Sí. Y parece que Angela no sabía nada. Están diciendo que va a tener que regresar de Europa para arreglar este lío. ¡Qué situación tan complicada! Sí. Y lo peor es que aparentemente Edward le mintió sobre el negocio en Europa. No había ningún negocio. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí. Perfecto. Todo estaba saliendo exactamente como había esperado. Angela había confiado en Edward, había sacrificado su relación conmigo por él, y ahora estaba descubriendo que él no era el hombre que ella pensaba que era. Esa noche, me senté en el porche con una taza de té y miré las estrellas.
Robert solía decir que las estrellas eran las almas de las personas que habían vivido una vida plena vigilando a sus familias desde el cielo. Si eso era verdad, entonces él estaba allá arriba, viendo cómo su plan se desarrollaba perfectamente. Gracias, mi amor, le dije al cielo. Gracias por cuidarme incluso después de tu muerte. Al día siguiente, el señor Peterson me llamó temprano. Señora Brooks, tengo noticias. Su hija acaba de llegar al país. Está en el aeropuerto sola. ¿Sola? Sí. Aparentemente, Edward se quedó en Europa. Hay rumores de que tuvieron una pelea muy grande. Ya veo. Envió la carta. La voy a enviar hoy. Debería recibirla mañana. Colgué el teléfono y me quedé ahí en la cocina, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Después de tantas semanas de planificación silenciosa, finalmente había llegado el momento para el primer movimiento real. Angela estaba a punto de descubrir que su madre no era la víctima indefensa que ella creía. Angela llegó a su apartamento el martes por la noche. Lo supe porque Aurora, quien parecía tener informantes por todo el vecindario, vino a decirme al día siguiente. Antonia, tu hija regresó anoche. La vi entrar con una maleta, pero se veía terrible. Pálida, con ojeras, como si hubiera estado llorando todo el vuelo. ¿Sola? Completamente sola. Y algo extraño, Antonia. Cuando el portero le pidió las llaves, ella no las tenía. Tuvo que pedirle al superintendente que la dejara entrar con la copia de emergencia. Interesante. Edward tenía las llaves, lo que significaba que probablemente había decidido no volver. O tal vez Angela había descubierto algo sobre él y había huido. En cualquier caso, mi hija había regresado, y muy pronto recibiría mi pequeño regalo de bienvenida. El señor Peterson me llamó esa misma tarde. Señora Brooks, la carta fue entregada hace una hora. El portero confirmó que su hija la recibió en persona. Perfecto. ¿Cuánto tiempo le dimos? 30 días para desocupar el apartamento según los estándares legales. Pero señora Brooks, ¿está segura de que quiere hacer esto? Después de todo, ella es su hija. Señor Peterson, mi hija me echó de mi propia casa con una llamada telefónica de 2 minutos. Vendió mis cosas sin preguntar. Me trató como basura. Ahora va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Entiendo. Solo quería asegurarme de que había considerado todas las implicaciones. Las he considerado, señor Peterson. Todas. Esa noche, no pude dormir. Me quedé despierta imaginando la cara de Angela cuando leyera la carta. La confusión inicial, luego la incredulidad, luego el pánico. Probablemente pensaría que era un error, que alguien estaba tratando de estafarla. Pero cuando llamara para verificar, descubriría que todo era completamente legal. Al día siguiente, como si hubiera estado esperando mi llamada, el teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Angela, y su voz sonaba desesperada. Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, cariño. ¿Cómo estuvo Europa? Mamá, no tengo tiempo para eso ahora. Recibí una carta muy extraña ayer. Dice que tengo que desocupar mi apartamento en 30 días. Debe ser un error, ¿verdad? ¿Sabes algo sobre esto? ¿Un aviso de desalojo? ¡Qué extraño! ¿De quién? De una compañía que nunca he escuchado. Se llama. Espera, déjame encontrar la carta. Robert Investments. Inc. ¿Conoces esta compañía? Robert había usado su propio nombre para la compañía. ¡Qué poético! No, cariño. Nunca he escuchado ese nombre. ¿Estás segura de que la carta es legítima? Eso es lo que quiero averiguar. Mamá, necesito que me ayudes. No sé qué hacer. Edward me dejó en Europa. Se fue con otra mujer y ahora regreso a esto. No entiendo qué está pasando. Ahí estaba la confirmación. Edward la había abandonado. Probablemente cuando se acabó el dinero o cuando se dio cuenta de que los problemas legales en casa eran más serios de lo que pensaba. Pobre Angela. Había sacrificado a su familia por un hombre sin valor. Lo siento mucho, cariño. ¿Dónde estás ahora? Estoy en el apartamento,
pero no sé por cuánto tiempo. Mamá, ¿puedo ir a verte? Necesito hablar con alguien. No tengo a nadie más. La ironía era perfecta. Ahora que se había quedado sin el hombre por quien me había abandonado, recordaba que tenía una madre. Por supuesto, cariño. Ven cuando quieras. Voy para allá. Colgué el teléfono y me miré al espejo. Tenía que estar perfecta para esta actuación. Me puse mi vestido gris más conservador, me amarré el pelo en un moño simple y practiqué mi expresión de madre preocupada pero resignada. Cuando Ángela llegara, vería exactamente lo que esperaba ver. Una viuda pobre y vulnerable que había sido abandonada por su propia hija. Ángela llegó una hora después. Cuando abrí la puerta, me sorprendió lo mal que se veía. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su ropa cara se veía arrugada y descuidada. Sus ojos estaban rojos de llorar. Mamá dijo, y por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se detuvo como si de repente recordara cómo habían terminado las cosas entre nosotras. Entra, cariño. ¿Quieres café? Sí, por favor. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde yo había leído los documentos de Robert semanas atrás. Ángela se veía pequeña en esa silla, perdida, justo como cuando era niña y venía a contarme sobre sus problemas escolares. Mamá, lo siento mucho por la forma en que me fui. Sé que no te traté bien. Es el pasado, cariño. No, no lo es. Te traté mal. Dije cosas horribles. ¿Y ahora? Su voz se quebró. Ahora no tengo a nadie. ¿Qué pasó con Edward? Se fue con una mesera de hotel de 25 años en París. Resulta que nunca hubo ningún negocio en Europa. Todo fue una mentira. Solo quería escapar de las deudas que tenía aquí y usar el dinero de la venta de tu casa para financiar su aventura. Todas las deudas. Sí, mamá. Tantas deudas. Parece que había estado sacando préstamos por años, usando el apartamento en el que vivíamos como garantía. Pero ahora descubro que él no era el dueño del apartamento. ¿Cómo es posible? Aquí estaba mi oportunidad. No sé, cariño. Los asuntos de propiedades son muy complicados. El problema es que ahora los bancos me están persiguiendo por sus deudas. Dicen que como estábamos casados, yo también soy responsable. Y encima de eso, este aviso de desalojo. Mamá, no sé qué hacer. No tengo dinero. No tengo trabajo. No tengo dónde vivir. Empezó a llorar. Lágrimas reales de desesperación genuina. Y por un momento, mi corazón de madre se ablandó. Quería abrazarla, consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero entonces recordé la frialdad en su voz cuando me llamó desde la oficina del doctor. La facilidad con la que me había descartado. La forma en que me había hablado como si fuera una carga. Hablaste con un abogado sobre la carta. No tengo dinero para un abogado. Mamá. Gastamos todo el dinero en Europa. Edward se llevó lo poco que quedaba cuando se fue con esa mujer. Entonces, ¿qué vas a hacer? No sé. Pensé que tal vez podría quedarme contigo por un tiempo, solo hasta que encuentre un trabajo y pueda conseguir un lugar pequeño para vivir. Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Después de echarme de mi propia casa, después de vender mis cosas, después de tratarme como basura, ahora quería que yo la rescatara. Quería que la viuda pobre que ella había creado la salvara de las consecuencias de sus propias acciones. Por supuesto, cariño. Esta siempre será tu casa. Ángela me miró con sorpresa, como si no hubiera esperado que fuera tan fácil. ¿De verdad, mamá? Después de todo lo que pasó. Eres mi hija, Ángela. Eso nunca cambiará. Se levantó, y esta vez me abrazó. Era un abrazo desesperado de alguien que se está ahogando y se aferra a lo único que puede encontrar. Yo también la abracé, pero no con el amor incondicional de antes. Ahora había cálculo en mi abrazo. Estrategia. Gracias, mamá. Te prometo que encontraré un trabajo pronto. No seré una carga. No te preocupes por eso ahora. Descansa, recupérate, y luego veremos cuáles son tus opciones. Ángela se fue esa tarde a buscar algunas cosas de su apartamento.
Yo me quedé en la cocina, pensando en lo fácil que había sido. Ella había venido a mí exactamente como lo había planeado, quebrada, desesperada, sin opciones. Y lo mejor de todo, no sospechaba nada. Para ella, yo seguía siendo la madre pobre abandonada que necesitaba su compasión. Pero esto era solo la primera parte de mi plan. Tenerla viviendo conmigo me daría la oportunidad perfecta para la siguiente fase. Iba a dejarla instalarse, sentirse segura y creer que había encontrado un refugio en mi casa. Y entonces, cuando menos lo esperara, le iba a enseñar la diferencia entre ser pobre por elección y ser pobre por consecuencia. Esa noche, llamé al señor Peterson. Señor Peterson, necesito que haga algo más por mí. Dígame, señora Brooks. Quiero que investigue las deudas de Edward. Quiero saber exactamente cuánto debe, a quién, y qué opciones legales tengo para separarlas de mi hija. Eso tomará tiempo, pero es factible. Perfecto. Y señor Peterson, quiero que mantenga esto en absoluto secreto. Nadie puede saber que estoy detrás de esta investigación. Por supuesto, señora Brooks. ¿Puedo preguntar cuál es su plan final? Mi plan, señor Peterson, es muy simple. Voy a salvar a mi hija, pero primero tiene que entender qué significa realmente tocar fondo. Cuando colgué, me serví una copa del vino que Robert había estado guardando para ocasiones especiales. Hacía mucho tiempo que no tenía una ocasión especial como esta. El juego había comenzado, y por primera vez en meses, tenía todas las cartas buenas en mi mano. Angela se mudó a mi casa al día siguiente. Llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que quedaba de su vida anterior. La vi desempacar en su vieja habitación, la misma en la que había dormido durante su adolescencia, y pude ver la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un condominio de lujo a refugiarse en su habitación de la infancia. Mamá, encontré esto en el apartamento, dijo, mostrándome un sobremanila. Estaba entre las cosas de Edward. Tiene tu nombre. Era otro de los sobres de Robert. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi compostura. ¿Mi nombre? ¡Qué extraño! Sí, mira. Me mostró el sobre. Efectivamente, tenía mi nombre escrito en la letra de Robert, pero este sobre era diferente del que había encontrado en mi cómoda. Este era más pequeño, más nuevo. Tal vez Edward lo encontró entre las cosas de papá cuando murió y olvidó dármelo, dijo Angela. Es posible. Puedo verlo. Abrí el sobre en su presencia. Dentro había una carta corta y una llave pequeña. La carta decía: Antonia, si estás leyendo esto después de haber recibido el sobre principal, significa que nuestra hija está pasando por un momento difícil. Esta llave abre una caja de seguridad en el Banco del Centro, sucursal principal. El número es 247. Hay algo ahí que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo sabiamente. Con amor eterno, Robert. Angela leyó la carta sobre mi hombro. ¿Una caja de seguridad? Papá tenía una caja de seguridad. No tenía idea. Yo tampoco, mentí. Tu padre nunca me dijo sobre esto. ¿Crees que deberíamos ir a ver qué hay ahí? No sé, cariño. Tal vez es mejor dejar las cosas como están. Pero, mamá, tal vez hay algo importante ahí. Documentos o, no sé, tal vez algo valioso que pueda ayudarnos. La desesperación en su voz era palpable. Angela se estaba aferrando a cualquier posibilidad de encontrar una salida de su situación, y yo iba a dejarla aferrarse un poco más antes de mostrarle la realidad completa. Está bien, dije después de una pausa calculada. Podemos ir mañana. Esa noche, Angela y yo cenamos juntas por primera vez en meses. Ella había cocinado, tratando de ser útil, pero la comida sabía a culpa y desesperación. Me contó más detalles sobre lo que había pasado en Europa, y cada historia era peor que la anterior. Edward mintió sobre todo, mamá. No solo el negocio, sino las deudas también. Pensé que solo debía un poco de dinero, pero resulta que debe más de 100,000 pesos. Y lo peor es que usó mi nombre para algunos de los préstamos sin que yo lo supiera. ¿Cómo es posible? Falsificó mi firma. Cuando me casé con él,
Le di algunos documentos para manejar los asuntos bancarios de nuestra cuenta conjunta. Nunca pensé que los usaría para esto. ¿Tienes alguna forma de probar que no sabías? No sé. Todo es tan complicado. Los bancos dicen que como estábamos casados, soy responsable de todas sus deudas de todas formas. ¿Y el divorcio? Ni siquiera sé dónde está Edward ahora. Simplemente desapareció. Su teléfono está desconectado. No contesta correos electrónicos. Nada. Es como si se hubiera esfumado. Perfecto. Edward había huido como la rata que siempre había sido, dejando a Angela sola para enfrentar las consecuencias de sus acciones. En cierto modo, me había hecho un favor. Ahora, mi hija estaba experimentando exactamente lo que yo había sentido cuando me abandonó. La traición de alguien en quien había confiado completamente. Lo siento mucho, cariño. No sabía que las cosas estaban tan mal. Yo tampoco, mamá. Pensé que Edward me amaba, que íbamos a construir algo juntos, pero resulta que solo fui una forma fácil para él de conseguir dinero y documentos. Angela empezó a llorar otra vez. ¿Cómo pude haber sido tan estúpida? ¿Cómo no me di cuenta de quién era realmente? Era tentador decirle que yo había visto las señales desde el principio, que había tratado de advertirle, que Edward nunca pareció confiable. Pero eso hubiera roto mi fachada de madre compasiva y vulnerable. El amor puede ser cegador a veces, cariño. No te culpes. Pero mamá, no solo arruiné mi vida. Arruiné la tuya también. Te traté horriblemente. Tomé tu casa, tu camioneta, tus cosas, y todo para dárselo a un hombre que me abandonó a la primera oportunidad. Ahora somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir por mi culpa. Es el pasado, Angela. Estaremos bien. No, no lo es. Ahora las dos estamos en problemas por mis errores. Perdiste todo lo que papá te dejó y yo perdí mi matrimonio y mi futuro. Somos dos mujeres pobres tratando de sobrevivir. Si ella supiera, pensé, que en este mismo momento tenía más dinero del que ella podría imaginar, que era la dueña del edificio donde vivía, que podía resolver todos sus problemas con una sola llamada telefónica. Pero no era el momento todavía. Al día siguiente, fuimos al banco. Angela estaba nerviosa, esperanzada. Yo mantuve mi acto de viuda confundida que no entendía mucho sobre finanzas. El empleado del banco nos llevó a las cajas de seguridad, verificó mi identificación y abrió la caja número 247. Dentro había joyas. Muchas joyas. Anillos, collares, pulseras, aretes. Reconocí algunas piezas como reliquias de la familia de Robert. Otras eran completamente nuevas para mí. También había una carta explicando el origen de cada pieza y su valor aproximado. Angela jadeó. Mamá, esto debe valer una fortuna. ¿Tú crees? Sí. Mira esta esmeralda, este collar de perlas. Mamá, papá guardó un tesoro aquí. Según la carta de Robert, las joyas valían aproximadamente 200,000 pesos. Era una cantidad significativa, pero no era nada comparado con el resto de mis bienes. Era como encontrar unas monedas bajo el sofá cuando tienes $1,000,000 en el banco. ¿Qué hacemos con esto, mamá? No sé, cariño. Son recuerdos familiares. Pero, mamá, podríamos vender algunas de las piezas. Con este dinero, podrías recuperar tu casa de playa, y yo podría pagar algunas de las deudas de Edward. Ahí estaba otra vez. Incluso cuando encontraba algo valioso, la primera reacción de Angela era pensar en cómo usarlo para resolver los problemas que Edward había creado. Todavía no había aprendido nada. ¿Estás segura de que quieres usar la herencia de tu padre para pagar las deudas de Edward? ¿Qué otra opción tengo, mamá? Si no pago algo pronto, los bancos van a embargar todo lo que tengo. Y técnicamente, no soy dueña de nada. Todo estaba a nombre de Edward. Piénsalo bien, cariño. Una vez que vendas estas joyas, no podrás recuperarlas. Lo sé, pero ¿qué más puedo hacer? No puedo conseguir un trabajo con todas estas demandas legales pendientes. Ningún empleador va a querer contratar a alguien con tantos problemas legales. Llevamos las joyas a casa.
Angela las extendió sobre la mesa de la cocina y las examinó una por una, calculando cuáles podía vender y cuáles podía conservar. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a números en una hoja de cálculo. Mamá, creo que puedo conseguir 180,000 pesos por las joyas, dijo una tarde, contando en la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo opción. Si no pago algo pronto, van a embargar todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Angela estaba preocupada por perder una casa que yo poseía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorice las deudas que tienen garantía real porque esas son las que pueden afectar propiedades o llevar a embargos inmediatos. Angela había madurado tanto en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora estaba investigando cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ella organizaba los documentos de deudas en la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo un informe completo sobre las deudas de Edward. La situación es peor de lo que pensé. ¿Qué tan peor? Debe más de 200,000 pesos a varios bancos y también tiene deudas con prestamistas privados. Lo más preocupante es que usó documentos falsificados con la firma de su hija para algunos de estos préstamos. Eso significa que Angela es legalmente responsable. Es complicado. Si podemos probar que ella no sabía, podríamos sacarla de algunas de las deudas. Pero va a ser un proceso largo y costoso. ¿Qué tan costoso? Para un buen abogado especializado en estos tipos de casos, probablemente 50,000 pesos. Y no hay garantía de éxito. Entiendo. ¿Y si ella simplemente paga las deudas? Si tiene el dinero, esa sería la solución más rápida. Pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Señor Peterson, quiero que prepare todos los documentos necesarios para sacar a mi hija de estas deudas, pero no le diga nada todavía. Va a pagar usted, señora Brooks. Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero esto tiene que manejarse de una manera muy específica. Cuando colgué, encontré a Angela en la sala mirando las joyas con una expresión triste. Se veía perdida, como una niña que había roto su juguete favorito y no sabía cómo arreglarlo. ¿En qué piensas, cariño? En papá. En lo decepcionado que estaría de mí si pudiera ver lo que hice con mi vida. Tu padre te amaba mucho, Angela. Él entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar la familia, a no ser egoísta. Y yo hice exactamente lo contrario. Abandoné a mi madre por un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí los recuerdos de mi familia por dinero. Arruiné todo lo que él construyó. Por primera vez desde que había regresado, escuché un arrepentimiento genuino en su voz. No era solo lamentarse por las consecuencias de sus acciones, sino un verdadero reconocimiento de que había hecho algo moralmente malo. Las personas cometen errores, cariño. Lo importante es aprender de ellos. ¿Pero cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo arreglo el daño que he hecho? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Angela finalmente estaba lista para enfrentar la verdad sobre sus acciones y sus consecuencias. Pero aún no era el momento de revelar mi carta final. Primero, tenía que dejarla tocar fondo completamente. Los siguientes días fueron cruciales para mi plan. Angela decidió vender la mayoría de las joyas, conservando solo el anillo de compromiso que Robert me había dado y un pequeño collar que había pertenecido a su abuela. La vi prepararse para ir a las joyerías, investigar precios y negociar con compradores. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a transacciones comerciales, pero era necesario para que entendiera el peso real de sus decisiones. Mamá, conseguí 180,000 pesos por las joyas, me dijo una tarde, contando los billetes en la mesa de la cocina.
Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo opción. Si no pago algo pronto, van a embargar todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Ángela estaba preocupada por perder una casa que yo poseía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado con dinero de joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podía salvarla. ¿Y cómo vas a decidir qué deudas pagar primero? Hablé con una asesora financiera gratuita en el banco. Me dijo que priorice las deudas que tienen garantía real porque esas son las que pueden afectar propiedades o llevar a embargos inmediatos. Ángela había madurado tanto en estas pocas semanas. La mujer que había vendido mis cosas sin consultarme ahora estaba investigando cuidadosamente cada decisión financiera. El sufrimiento la había hecho más responsable, pero también más frágil. Esa noche, mientras ella organizaba los documentos de deudas en la mesa, recibí una llamada del señor Peterson. Señora Brooks, tengo noticias importantes. Logramos localizar a Edward. ¿Dónde está? En París, justo como su hija sospechaba. Pero aquí está lo interesante. Está tratando de obtener residencia francesa a través de un matrimonio falso con esa joven que su hija mencionó. ¿Un matrimonio falso? Sí. Aparentemente, la chica necesita papeles y él necesita una forma de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos evidencia de que él falsificó deliberadamente los documentos de su hija con la intención de huir del país. Eso significa que Ángela puede salir de las deudas. Con esta evidencia, sí, podemos probar fraude y coerción. Su hija no tendrá que pagar nada por lo que Edward hizo a sus espaldas. Era perfecto. Tenía una manera de salvar a Ángela de todas sus deudas legalmente sin que ella sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Señor Peterson, quiero que empiece el proceso legal inmediatamente. No le diga nada a mi hija todavía. Quiero que el proceso esté completamente terminado antes de decirle. No quiero darle falsas esperanzas. Entendido. Esto tomará unas 3 semanas, tal vez un mes. Perfecto. Cuando colgué, Ángela me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Una señora que preguntaba por la señora Davis, nuestra vecina de la esquina. Tenía el número equivocado. Mentir se había vuelto fácil. Cada día que pasaba, me sentía más cómoda con esta doble vida que estaba llevando. Por un lado, era la madre pobre y abandonada que Ángela creía que era. Por otro, era una mujer rica orquestando silenciosamente la salvación y educación de mi hija. Durante las siguientes 2 semanas, vi a Ángela luchar con decisiones que nunca tuvo que tomar, como estirar el dinero para comida, como negociar con acreedores, como buscar trabajo cuando tu historial crediticio está arruinado. Era una educación cruel pero necesaria. Mamá, fui a 3 entrevistas de trabajo hoy, me dijo una tarde, llegando a casa con los pies hinchados y la cara cansada. 2 de ellos me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes. El tercero me ofreció un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas por las noches. ¿Vas a aceptarlo? No tengo opción. Paga muy poco, pero es mejor que nada. Y puedo trabajar por las noches para seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido una vida cómoda por más de 40 años, preparándose para limpiar oficinas por las noches, me partió el corazón. Pero también me llenó de orgullo. Finalmente estaba enfrentando la realidad sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. ¿Estás segura de que puedes manejar tanto trabajo físico? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Ya es suficientemente malo que me estés dejando vivir aquí gratis. Esta es tu casa, Ángela. No, mamá. Esta es tu casa y yo estoy aquí por tu generosidad. Pero no voy a aprovecharme de eso para siempre. Una noche, mientras Ángela estaba en su primer turno de limpieza, Aurora vino a visitarme. Se sentó en la cocina conmigo, bebiendo té y mirando las fotos familiares en las paredes. Antonia, tengo que preguntarte algo.
Sabías que Angela iba a volver en estas condiciones. ¿A qué te refieres? Bueno, cuando se fue, parecía tan segura de sí misma, tan arrogante. Hablaba de la gran vida que iba a tener en Europa, de lo exitoso que era Edward. Y ahora ha vuelto, completamente quebrada, trabajando en un empleo de limpieza, viviendo contigo otra vez. La vida da muchas vueltas, Aurora. Sí, pero hay algo más. He estado observando a Angela estos días, y se ve diferente. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Aurora siempre había sido muy perceptiva. ¿Qué crees que aprendió? Creo que aprendió el valor de las cosas que había dado por sentado. Como tener una madre que la ama incondicionalmente. Tal vez. Antonia, ¿puedo decirte algo? Cuando Angela se fue y te trató tan mal, muchos de nosotros pensamos que nunca la perdonarías. Pero aquí estás, cuidándola otra vez, dándole un hogar cuando no tiene a dónde ir. Es mi hija, Aurora. Sí, pero no todas las madres harían lo que estás haciendo, especialmente después de ser tratadas de la manera en que tú fuiste tratada. Si Aurora supiera la verdad completa, que yo tenía el poder de resolver todos los problemas de Angela, pero estaba eligiendo dejarla sufrir un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que una buena madre haría. Pero también creo que Angela necesita entender completamente lo que perdió cuando te abandonó. ¿Qué quieres decir? Creo que necesita valorarte no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante 45 años. Necesita respetarte, no solo necesitarte. Aurora había dado en el clavo. Ese era exactamente el punto de todo mi plan. No quería que Angela volviera a mí por desesperación. Quería que volviera por respeto genuino y amor maduro. ¿Y cómo crees que puede pasar eso? Creo que ya está pasando. La he visto estos últimos días. Antonia. La forma en que te habla ahora es completamente diferente. Ya no es la hija que te da órdenes o te trata como una carga. Ahora es una mujer adulta que está genuinamente agradecida de tener una madre como tú. Esa noche, cuando Angela regresó de su trabajo, la vi llegar cansada, pero con una nueva dignidad. Había ganado esos pocos dólares con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Cómo estuvo tu primer día? Difícil, pero no tan malo como pensé. Las otras señoras que trabajan ahí me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Johnson, me enseñó trucos para limpiar más eficientemente. La señora Johnson. Sí, tiene 60 años y ha estado limpiando oficinas por 20 años. Me dijo que empezó después de que su esposo la dejó con 3 niños pequeños. Dice que no es el trabajo que soñó, pero que le dio independencia y dignidad. Suena como una mujer sabia. Lo es. Dijo algo que me hizo pensar mucho. Me dijo que hay 2 tipos de personas que terminan haciendo este trabajo. Las que están ahí porque nunca tuvieron oportunidades y las que están ahí porque arruinaron las oportunidades que sí tuvieron. Me preguntó en qué grupo estaba yo. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que tuve todas las oportunidades del mundo, una familia que me amaba, un hogar estable, una herencia, y que lo arruiné todo siguiendo a un hombre sin valor. ¿Qué dijo ella? Se rió y dijo, bueno, cariño, entonces al menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso adelante de la mayoría de la gente. Angela se sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo en la mesa. Mamá, quiero que sepas algo. Estas últimas semanas han sido las más difíciles de mi vida, pero también las más importantes. ¿Por qué? Porque finalmente entiendo lo que realmente importa. No es el dinero. No es vivir en el apartamento más lujoso. No es impresionar a la gente. Es tener personas que genuinamente te aman, que están ahí cuando todo se derrumba. Angela. No. Déjame terminar. Tienes todo el derecho de odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Tomé todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras una molestia. Y ahora estoy aquí otra vez esperando que me perdones y me cuides. Ya te perdoné,
cariño. Pero yo no me he perdonado a mí misma. Y no lo haré hasta que pruebe que realmente he cambiado, que he aprendido de mis errores. El señor Peterson me llamó a la mañana siguiente. Señora Brooks, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos sacar a su hija de todas las deudas de Edward. Era el momento. Después de semanas de ver a Angela luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, finalmente había llegado el momento de mostrarle que nunca había estado sola, que siempre había tenido a alguien vigilándola silenciosamente. Señor Peterson, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija conozca toda la verdad. El señor Peterson organizó la reunión para el viernes por la mañana en su oficina. Le dije a Angela que había hecho una cita con un abogado que podía ayudarla con sus problemas legales, pero no le expliqué los detalles. Ella aceptó ir, aunque estaba nerviosa por el costo de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar a un abogado. Apenas tengo suficiente para cubrir los gastos básicos. No te preocupes por eso ahora, cariño. Solo escuchemos lo que tiene que decir. Llegamos a la oficina del señor Peterson a tiempo. Angela se había vestido con su mejor ropa, que ahora le quedaba un poco grande en su cuerpo más delgado. Estaba nerviosa, retorciendo sus manos, esperando otra mala noticia en su interminable lista de problemas. El señor Peterson nos recibió con su sonrisa profesional habitual. Señora Brooks, señorita Brooks, gracias por venir. Gracias por recibirnos, respondió Angela. Aunque debo advertirle que mi situación financiera es muy complicada y probablemente no pueda pagar honorarios altos. De eso es exactamente de lo que vamos a hablar, dijo el señor Peterson, intercambiando una mirada conmigo. Pero primero, necesito que revise estos documentos. El señor Peterson le entregó a Angela una carpeta gruesa. Ella la abrió y comenzó a leer, su expresión cambiando gradualmente de confusión a sorpresa. No entiendo. Estos documentos dicen que Edward falsificó mi firma, que hay evidencia de fraude, que no soy responsable de las deudas. Así es. Hemos estado investigando su caso durante las últimas semanas. Encontramos suficiente evidencia para probar que usted fue víctima de fraude de identidad. Pero, ¿cómo es posible? ¿Quién pagó por esta investigación? No tengo dinero para esto. El señor Peterson me miró. Era mi momento. Angela, hay algo que necesito decirte. ¿Qué, mamá? Respiré profundo. Después de semanas de actuar, finalmente iba a revelar la verdad. Tu padre me dejó más de lo que sabías. Mucho más. ¿Qué quieres decir? Señor Peterson, muéstrele los otros documentos. El señor Peterson sacó una segunda carpeta y se la entregó a Angela. Esta vez, los documentos eran las escrituras de propiedades, los estados de cuenta bancarios, los certificados de inversión. Toda la fortuna que Robert había construido en secreto. Angela leyó en silencio durante varios minutos. Su cara pasó por toda una gama de emociones: confusión, incredulidad, shock y finalmente comprensión. Mamá, esto dice que eres la dueña del edificio donde yo vivía. Sí. Y que tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Sí. Esto significa que cuando vendí la casa de playa, era tu casa y la venta era fraudulenta. Ya la recuperé. Angela miró los papeles, tratando de procesar la información. ¿Cuánto tiempo has sabido esto? Desde el día que me llamaste desde la oficina del doctor. ¿Sabías todo esto cuando regresé de Europa pidiendo ayuda? Sí. ¿Sabías que podías resolver todos mis problemas cuando me viste llorar cada noche? Sí. Hubo un largo silencio tenso. Angela cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podías haberme ayudado? Esta era la pregunta que había estado esperando durante semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de otra manera. ¿Qué? Necesitabas aprender el valor de las cosas que habías perdido. El valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no fue solo dinero lo que me quitaste. Fue dignidad.
Fue amor. Fue confianza. Ángela empezó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión como las que había derramado durante estas semanas. Eran lágrimas de profunda comprensión. Te abandoné cuando más me necesitabas. Sí. Te traté como basura. Sí. Y tú me salvaste de todas formas. Sí, pero no de la manera que esperabas. No te salvé dándote dinero para que siguieras cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo para que aprendieras a salvarte a ti misma. El señor Peterson intervino discretamente. Señorita Brooks, su madre ha pagado todos los gastos legales para liberarla de las deudas de Edward. También ha recuperado todas las propiedades que fueron vendidas fraudulentamente. Usted está completamente libre de problemas legales. Y el trabajo de limpieza que conseguí. Puedes renunciar si quieres, dije. Pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te está enseñando el valor de tu propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada dólar que ganas. Ángela se limpió las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto en años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la mirada de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá? Te perdoné hace mucho tiempo, cariño. La pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti misma? No sé si puedo. Hice cosas imperdonables. Las personas cometen errores, Ángela. Lo importante es lo que hacemos después de reconocer esos errores. El señor Peterson nos dejó solas en su oficina por unos minutos. Ángela y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había pasado. Mamá, quiero que sepas algo. Incluso si no tuvieras todo este dinero, incluso si fueras realmente la viuda pobre que pensé que eras, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te ama incondicionalmente. Durante estas últimas semanas, lo único que me mantuvo cuerda fue saber que tenía un hogar contigo. Que no importaba cuánto había arruinado mi vida, seguía siendo mi madre. Eso nunca cambiará, Ángela. Lo sé. Pero también sé que nunca más puedo dar ese amor por sentado. Tengo que ganármelo cada día con respeto, con gratitud, con acciones, no solo con palabras. Salimos de la oficina del señor Peterson con una relación completamente nueva. Ya no éramos madre e hija unidas por sangre y hábito. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido mutuamente después de pasar por la prueba más difícil imaginable. Las siguientes semanas fueron sobre reconstruir, pero no de la manera que Ángela esperaba. Aunque ahora sabía que yo tenía suficientes recursos para resolver todos sus problemas, decidió mantener su trabajo nocturno de limpieza. Mamá, necesito terminar lo que empecé, me dijo una tarde mientras se preparaba para el trabajo. No puedo simplemente volver a una vida cómoda como si nada hubiera pasado. ¿Estás segura? No tienes que castigarte para siempre. No es un castigo. Es una forma de recordar quién era y quién quiero ser ahora. La vi ponerse su uniforme de trabajo, algo impensable hace unos meses cuando vivía en el condominio de lujo con Edward. Pero había algo diferente en su postura, en la forma en que se movía. Ya no era la mujer quebrada que había llegado llorando a mi puerta. Era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Aurora vino a visitarme esa tarde, como lo había hecho cada pocos días desde que Ángela había regresado. Antonia, hay algunos rumores muy extraños circulando por el vecindario. ¿Qué tipo de rumores? La gente está diciendo que no eres tan pobre como todos pensábamos. Alguien vio a Ángela saliendo de una oficina de abogados muy elegante en el centro y luego la vieron pagando todas sus deudas en el banco. Eso cuesta mucho dinero, Antonia. La gente habla mucho, Aurora. Sí, pero también están diciendo que recuperaste tu casa de playa y que de alguna manera lograste resolver todos los problemas legales de Ángela. Eso cuesta mucho dinero, Antonia. Aurora me conocía demasiado bien para engañarla por mucho tiempo. ¿Qué quieres saber exactamente? Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha estado mintiendo sobre su situación.
Me serví una taza de té y me senté frente a ella. Era hora de ser honesta con alguien más. Robert me dejó más de lo que nadie sabía. Aurora. Mucho más. ¿Cuánto más? Suficiente para que Angela y yo nunca tengamos que preocuparnos por el dinero otra vez. Aurora se quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Y por qué pretendiste ser pobre todos estos meses? Porque necesitaba que Angela aprendiera algo que no podía aprender de otra manera. Le conté toda la historia, la cruel llamada telefónica de Angela, mi plan de venganza silenciosa, las semanas de verla tocar fondo y finalmente la revelación en la oficina del señor Peterson. Antonia, eso es brillante y terrible al mismo tiempo. ¿Terrible? Sí, porque dejaste que tu propia hija sufriera cuando podías haberla ayudado inmediatamente. Pero también brillante porque entiendo por qué lo hiciste. ¿Tú entiendes? Sí. Angela necesitaba aprender el valor de lo que había perdido. Si simplemente le hubieras dado dinero para resolver sus problemas, habría aprendido que siempre hay alguien que la rescatará de las consecuencias de sus malas decisiones. Exactamente. Pero Antonia, ¿no te dolió verla sufrir? Cada día, cada noche la veía llorar. Cada mañana la veía levantarse para ir a trabajar cansada y derrotada. Pero sabía que si la rescataba demasiado pronto, no habría aprendido la lección completa. ¿Y crees que la aprendió? Mira por ti misma. Angela ahora sabe que tiene acceso a suficiente dinero para vivir cómodamente, pero eligió mantener su trabajo. Sabe que puede mudarse a un lugar mejor, pero decidió quedarse aquí conmigo. Sabe que no tiene que preocuparse por las deudas, pero está usando sus propios ahorros para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Está ayudando a otras mujeres. Sí. Se hizo amiga de las señoras con las que trabaja y está usando algo del dinero que ganó limpiando oficinas para ayudar a una compañera de trabajo que tiene problemas para pagar la guardería de su hijo. Aurora sonrió. Esa no es la Angela que se fue a Europa. No, no lo es. Esta Angela entiende que el dinero es una herramienta, no una meta. Entiende que la dignidad viene del trabajo y el respeto, no de las posesiones materiales. Esa noche, cuando Angela regresó del trabajo, me encontró leyendo en la sala. Mamá, tengo que contarte algo. Hoy la señora Johnson me preguntó si yo era la hija de la señora rica del lado norte de la ciudad. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí, que tiene suficiente dinero para que yo no tenga que trabajar. ¿Y sabes qué me preguntó después? ¿Qué? Me preguntó por qué seguía trabajando. ¿Y qué le dijiste? Le expliqué que era porque necesito probarme a mí misma que puedo mantenerme en pie por mi propia cuenta. ¿Y qué dijo ella? Se rió y dijo, cariño, esa es la diferencia entre ser rica y actuar como rica. Tu mamá te enseñó cómo ser verdaderamente rica. La señora Johnson es muy sabia. Lo es. Y me hizo entender algo importante. No se trata del dinero que tienes, sino de cómo lo usas y cómo te relacionas con él. Angela se sentó conmigo en el sofá. Mamá, he tomado una decisión. Voy a seguir viviendo aquí contigo, pero no como una hija que ha vuelto a casa de sus padres. Quiero quedarme aquí como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a pagar mi parte de los gastos. Voy a contribuir al mantenimiento de la casa, y voy a tratar esta relación como una sociedad entre dos mujeres independientes que se aman y se respetan. Angela, no necesitas hacer eso. Sí, necesito hacerlo. Mamá, necesito que nuestra relación sea diferente de lo que era antes. Antes era una hija que daba por sentado el amor y el cuidado de su madre. Ahora quiero ser una mujer adulta que valora y cuida la relación más importante de su vida. ¿Y tu trabajo? Voy a seguir trabajando, pero no necesariamente limpiando oficinas para siempre. Quiero volver a la escuela. Quiero prepararme para hacer algo más significativo con mi vida. Pero quiero hacerlo paso a paso, ganándome cada oportunidad. ¿Tienes alguna idea de qué quieres estudiar? Sí, quiero estudiar trabajo social.
Estas últimas semanas me han enseñado cuántas personas están pasando por situaciones difíciles sin tener a nadie que las apoye. Quiero usar los recursos que tenemos para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Era perfecto. Angela no solo había aprendido a valorar lo que tenía, sino que había encontrado una forma de usar su experiencia para algo constructivo. ¿Y qué hay de Edward? El señor Peterson me dijo que fue arrestado en Francia por el matrimonio fraudulento. Va a ser deportado pronto. Pero honestamente, mamá, ya no me importa. Esa parte de mi vida terminó. ¿No sientes ningún rencor? No. Edward me hizo un favor sin siquiera saberlo. Si no me hubiera abandonado y traicionado, nunca habría tocado fondo. Y si nunca hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a valorar verdaderamente lo que tengo. Esa noche, por primera vez en meses, me fui a dormir completamente en paz. Mi plan había funcionado perfectamente. Angela no solo había aprendido las lecciones que necesitaba aprender, sino que había salido de la experiencia como una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Robert estaría tan orgulloso. 6 meses después, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio que ninguna de nosotras podría haber imaginado antes. Angela terminó sus estudios de trabajo social con excelentes calificaciones, y yo decidí usar algunos de mis recursos para establecer una fundación para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abandono financiero. Mamá, llegó la carta de la universidad, dijo Angela una mañana, entrando a la cocina con un sobre en las manos. Fui aceptada en el programa de maestría. Empiezo el próximo semestre. Eso es maravilloso, cariño. Pero mamá, quiero que sepas que voy a pagar esto con mis propios ahorros. He estado ahorrando dinero de mi trabajo en la ciudad. El salario no es alto, pero había aprendido a vivir con lo esencial y a valorar cada dólar que ganaba. ¿Estás segura? Podemos pagar fácilmente la maestría. Lo sé, pero necesito hacerlo por mi cuenta. Es parte de quien soy ahora. Aurora vino a visitarme esa tarde, como lo había hecho cada viernes durante los últimos meses. Se había convertido en confidente de ambas, observando nuestra transformación con fascinación. Antonia, tengo que confesar algo, dijo, sirviéndose una segunda taza de té. Al principio, pensé que fuiste muy cruel con Angela. ¿Y qué piensas ahora? Ahora pienso que fuiste la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija. ¿De verdad? Mírala. Era verdad. La Angela que estaba en la sala estudiando para sus exámenes era completamente diferente de la que se había ido a Europa meses atrás. Esta Angela tenía una serenidad que venía de dentro, una confianza que se basaba en sus propios logros, no en posesiones materiales. ¿Sabías que vi a Angela en el supermercado ayer comprando verduras para una familia a la que está ayudando a través de su trabajo? No me había dicho. Y cuando le pregunté por qué estaba usando su propio dinero en lugar del presupuesto del gobierno, me dijo que hay cosas que no se pueden medir en presupuestos oficiales. Esa noche, Angela y yo cenamos en el porche, algo que se había convertido en una tradición. Era nuestro tiempo para hablar del día, planear el futuro y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Mamá, recibí una carta muy extraña hoy, dijo, cortando su ensalada. ¿De quién? De Edward. Mis músculos se tensaron. ¿Edward? ¿Te escribió? ¿Desde dónde? Desde la prisión en Francia. Aparentemente, fue sentenciado a 2 años por fraude matrimonial. En la carta, dice que se arrepiente de todo lo que hizo y quiere pedirme perdón. ¿Y cómo te sientes al respecto? Honestamente, no siento nada. Ni enojo, ni tristeza, ni deseo de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera pasado hace décadas, no hace meses. ¿Vas a responderle? No, no porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. Esa Angela que se casó con él ya no existe. Esta Angela no tiene nada de qué hablar con él. Me impresionó la madurez en su voz. La mujer sentada frente a mí había desarrollado una fuerza interior que venía de tocar fondo y levantarse por su propia cuenta. ¿Sabes qué me enseñó toda esta experiencia, mamá? ¿Qué?
Que el verdadero amor no es el que te dice lo que quieres escuchar. El verdadero amor es el que te enseña lo que necesitas aprender, incluso cuando duele. Es una lección difícil de aprender. Pero es una necesaria. Edward me decía lo que yo quería escuchar. Me hacía sentir especial. Me convenció de que merecía una vida de lujo sin esfuerzo. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza viene del trabajo duro, el respeto y las relaciones genuinas. Esa noche, después de que Angela se fue a su habitación a estudiar, me senté en el porche sola, mirando las estrellas y pensando en Robert. Le había prometido que cuidaría de nuestra hija, y finalmente sentí que había cumplido esa promesa de la manera correcta. No la había cuidado dándole dinero cuando lo necesitaba. La había cuidado enseñándole a cuidarse a sí misma. No la había salvado resolviendo sus problemas. La había salvado permitiéndole aprender a resolverlos por su cuenta. Al día siguiente era domingo, y habíamos planeado visitar la casa de playa juntas por primera vez desde que la había recuperado. Angela no había querido ir antes, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había pasado. ¿Estás lista?, le pregunté mientras subíamos a la camioneta. Creo que sí. El viaje fue silencioso pero cómodo. Cuando llegamos, Angela se quedó por un momento en la camioneta, mirando la casa donde habíamos pasado tantos veranos familiares. Se ve exactamente igual, dijo finalmente. Algunas cosas no cambian. Pero otras sí. Yo no soy la misma persona que vendió esta casa. Entramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada, exactamente como Robert y yo la habíamos mantenido por años. Angela caminó por cada habitación, tocando los muebles y mirando las fotos familiares que colgaban en las paredes. Mamá, quiero disculparme. Ya te disculpaste, cariño. No, quiero disculparme específicamente por esta casa. No solo por venderla, sino por reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción comercial. Está perdonado. Esta casa representa 40 años de veranos familiares, de cumpleaños, de navidades. Papá construyó ese porche con sus propias manos. Tú plantaste ese jardín. Yo aprendí a nadar en esa playa. Y lo convertí todo en dinero para financiar la aventura de un hombre sin valor. Se sentó en el sofá donde Robert solía leer los domingos por la mañana. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que cuando la vendí, no sentí nada. Era solo otra propiedad. Ahora, estando aquí otra vez, puedo sentir a papá en cada esquina. Puedo escuchar su risa, oler su café matutino, ver sus lentes de lectura en la mesa. Él está aquí, Angela. Siempre ha estado aquí. Lo sé. Y también sé que está orgulloso de cómo manejaste todo esto. Pasamos todo el día en la casa, cocinando juntas, limpiando y arreglando pequeños detalles. Era como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos sentamos en el porche que Robert había construido, mirando el océano. Mamá, tengo una propuesta. ¿Cuál? Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que están saliendo de situaciones de violencia doméstica. Un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Era la propuesta perfecta. A Robert le habría encantado la idea de que su casa de playa sirviera para ayudar a otras familias. Creo que es una idea hermosa, cariño. Podemos usar algunos de los recursos de la fundación para mantenerla, y yo puedo supervisar el programa a través de mi trabajo. ¿Estás segura de que quieres convertir nuestro santuario familiar en eso, mamá? Los mejores santuarios son los que se comparten. Papá siempre decía que una casa no es verdaderamente un hogar hasta que abre sus puertas a otras personas que necesitan amor. Tenía razón. Robert siempre había sido generoso con nuestra casa, invitando a familiares, amigos y vecinos que necesitaban un lugar donde quedarse. Regresamos a casa esa noche con un nuevo proyecto y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija unidas por obligación o necesidad. Éramos dos mujeres que habían elegido conscientemente construir una vida juntas basada en amor, respeto y un propósito común. Esa noche, antes de quedarme dormida, hablé con Robert en silencio.
Lo logramos, mi amor. Nuestra hija finalmente entendió lo que realmente importa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que me respondía, siempre supe que lo harías. Ambas son más fuertes de lo que piensan. La justicia había llegado no como venganza, sino como educación. No como castigo, sino como transformación. Y al final, ambas habíamos ganado algo mucho más valioso que el dinero. Habíamos ganado una relación auténtica construida sobre una base sólida que ninguna crisis futura podría destruir. Los meses siguientes fueron de crecimiento continuo. Angela no solo se inscribió en el programa de maestría, sino que también comenzó a trabajar medio tiempo en un centro de ayuda para mujeres. Yo, por mi parte, me involucré más activamente en la administración de las propiedades de Robert y en la expansión de nuestra fundación. Una tarde, mientras revisábamos los planes para convertir la casa de playa en refugio, Angela recibió una llamada. Mamá, era el centro donde trabajo. Hay una mujer que acaba de llegar con sus 2 hijos. Su esposo la echó de casa y no tiene a dónde ir. ¿Podemos ayudarla? Por supuesto. ¿Qué necesita? Un lugar donde quedarse por unas semanas mientras encuentra trabajo y consigue un apartamento. Pensé que tal vez podríamos usar una de las propiedades. Usa el apartamento del edificio del centro. El que está en el 3er piso. Está amueblado y desocupado. Angela me miró con una expresión que mezclaba gratitud y admiración. ¿Sabes qué, mamá? Hace un año, si me hubieras dicho que estaríamos haciendo esto, ayudando a extraños, usando nuestros recursos para ayudar a otros, me habría parecido ridículo. ¿Y ahora? Ahora entiendo que este es el verdadero propósito de tener recursos. No es para acumular cosas o impresionar a la gente. Es para hacer una diferencia en la vida de otros. Esa mujer que Angela ayudó fue la primera de muchas. En los siguientes meses, nuestra fundación creció. Ayudamos a docenas de mujeres y familias que estaban pasando por situaciones similares a las que Angela había experimentado. Y cada vez que ayudábamos a alguien, veía como mi hija se transformaba un poco más. Un día, Aurora vino con noticias del vecindario. Antonia, ¿supiste lo que pasó con el edificio donde vivía Angela? No. ¿Qué pasó? Están diciendo que la nueva dueña es muy generosa, que está renovando los apartamentos y bajando las rentas para familias que tienen dificultades. Algunos inquilinos dicen que es como si tuvieran un ángel guardián. Sonreí. Angela había sugerido que usáramos el edificio no solo como inversión, sino como una forma de ayudar a familias trabajadoras que necesitaban vivienda accesible. Qué bueno que haya propietarios así. Sí, dijo Aurora mirándome con complicidad. ¡Qué suerte tienen esas familias! La transformación de Angela era evidente para todos. Ya no era la mujer arrogante y superficial que se había ido a Europa. Era alguien con propósito, con humildad, con una comprensión genuina del sufrimiento humano. Una noche, mientras cenábamos, Angela me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de la forma en que manejaste todo esto? ¿De dejarme sufrir cuando podías haberme ayudado inmediatamente? Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Hubo momentos en que fue muy difícil. Verte llorar, verte luchar, verte trabajar hasta el cansancio, todo eso me partía el corazón. Pero no, nunca me arrepentí. ¿Por qué no? Porque sabía que si te rescataba demasiado pronto, no aprenderías las lecciones que necesitabas aprender. Habrías vuelto a ser la misma persona que cometió esos errores en primer lugar. ¿Y crees que aprendí? Déjame preguntarte algo. Si pudieras volver atrás en el tiempo, ¿qué harías diferente? Angela reflexionó por un largo momento. Todo. Habría valorado más a papá mientras estaba vivo. Habría sido más agradecida contigo. Habría visto a Edward por lo que realmente era. Habría entendido que la verdadera riqueza no está en las cosas materiales, sino en las relaciones y en el propósito. Entonces sí aprendiste. Angela tomó mi mano sobre la mesa. Mamá, quiero que sepas que aunque todo lo que pasó fue doloroso, fue necesario. Me salvaste de una manera que nadie más podría haberlo hecho. No me diste dinero.
Me diste algo mucho más valioso, me diste la oportunidad de descubrir quién realmente soy y quién quiero ser. Unos meses después, recibimos una carta inesperada. Era de Edward. Querida Angela, decía la carta. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que hice. Pero estoy escribiendo para decirte que me arrepiento profundamente. La prisión me ha dado mucho tiempo para pensar, y me he dado cuenta de que arruiné la mejor cosa que me había pasado. Sé que no puedo deshacer el daño que causé, pero quiero que sepas que lo siento. Cuando salga de aquí en 6 meses, voy a ser una persona diferente. Espero que algún día puedas perdonarme. Edward. Angela leyó la carta en voz alta y luego la dejó sobre la mesa. ¿Vas a responder? Le pregunté. No lo sé. Parte de mí siente lástima por él. Está solo en una prisión extranjera, enfrentando las consecuencias de sus acciones, justo como yo tuve que enfrentar las mías. Pero hay una diferencia importante entre ustedes dos. ¿Cuál? Tú tuviste a alguien que te amaba lo suficiente como para dejarte caer pero estar ahí para atraparte cuando estuvieras lista. Él no tiene a nadie. ¿Crees que debería ayudarlo? Creo que debes hacer lo que sientas que es correcto. Pero primero pregúntate, ¿estás pensando en ayudarlo porque sientes que es lo correcto, o porque todavía sientes que le debes algo? Angela reflexionó durante varios días antes de tomar una decisión. Decidí qué hacer con respecto a Edward, me dijo una mañana. ¿Qué decidiste? Voy a escribirle una carta. Pero no para ofrecerle ayuda o para reabrir una puerta. Voy a escribirle para desearle lo mejor y para cerrar ese capítulo de mi vida definitivamente. Me parece una decisión madura. En la carta voy a decirle que lo perdono, no por él, sino por mí. Porque cargar con rencor solo me lastima a mí. Pero también voy a dejarle claro que no hay futuro entre nosotros, que ambos necesitamos seguir caminos separados. Cuando Angela envió esa carta, sentí que finalmente había cerrado la última puerta de su pasado. Ya no era la mujer que había sido abandonada y traicionada. Era alguien que había elegido perdonar y seguir adelante. La fundación que habíamos creado continuó creciendo. La casa de playa se convirtió en un refugio que ayudaba a docenas de mujeres cada año. El edificio de apartamentos se convirtió en un modelo de vivienda accesible y digna. Y Angela se convirtió en una líder reconocida en el campo del trabajo social. Un año después de aquella llamada telefónica que cambió todo, Angela y yo estábamos sentadas en el mismo porche donde Robert solía leer el periódico. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, cariño. Cuando recibiste esa llamada telefónica mía, cuando te dije que había vendido tu casa y tu carro, ¿qué fue lo primero que pensaste? Honestamente, pensé en 2 cosas. Primero, pensé en lo mucho que me dolía ser tratada así por mi propia hija. Pero inmediatamente después, recordé el sobre que Robert me había dejado, y supe que esto era exactamente lo que él había anticipado. Papá sabía que yo haría algo así. No exactamente. Pero él conocía la naturaleza humana. Sabía que tener dinero puede cambiar a las personas, especialmente si no han aprendido el valor del trabajo duro y el sacrificio. Por eso mantuvo nuestra riqueza en secreto. Era muy sabio. Lo era. Y su plan funcionó perfectamente. No solo me protegió a mí, sino que también te protegió a ti. ¿Me protegió? ¿Cómo? Te protegió de convertirte en alguien que nunca habría sido feliz. Si hubieras sabido sobre el dinero desde el principio, probablemente habrías vivido una vida cómoda pero vacía. Nunca habrías descubierto tu verdadero propósito. Nunca habrías desarrollado la empatía y la compasión que tienes ahora. Angela se quedó en silencio, mirando el océano. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto, mamá? ¿Qué? Que cuando me fui a Europa con Edward, pensé que estaba yendo hacia la riqueza y la felicidad. Pero en realidad, estaba dejando atrás lo único que realmente me haría rica. Una familia que me amaba y valores que me guiarían. A veces tenemos que perder todo para apreciar lo que realmente importa. Y a veces necesitamos una madre lo suficientemente fuerte como para dejarnos caer, sabiendo que va a ser doloroso, pero también sabiendo que es la única forma en que aprenderemos a volar.
Esa conversación en el porche se convirtió en uno de mis recuerdos más preciados. No solo porque marcó el cierre definitivo de ese capítulo doloroso, sino porque representó el comienzo de algo nuevo y hermoso entre Ángela y yo. Los años siguientes fueron testigos de un crecimiento extraordinario, tanto personal como profesional, para ambas. Ángela completó su maestría con honores y comenzó a dirigir nuestra fundación a tiempo completo. Bajo su liderazgo, expandimos nuestros servicios a 3 ciudades más, ayudando a cientos de mujeres y familias cada año. Pero lo más notable no fue el crecimiento de la fundación, sino la transformación continua de Ángela como persona. La vi convertirse en alguien que no solo entendía el sufrimiento de otros, sino que dedicaba su vida a aliviarlo. Un día, 2 años después de aquella revelación en la oficina del señor Peterson, recibimos una visita inesperada. Era una de las primeras mujeres que Ángela había ayudado, aquella que había llegado con sus 2 hijos sin ningún lugar a donde ir. Señora Brooks, Ángela, dijo la mujer, cuyo nombre era María. Vine a agradecerles. Hace 2 años, ustedes me dieron un lugar donde quedarme cuando no tenía nada. Me ayudaron a encontrar trabajo, a inscribir a mis hijos en una buena escuela. Hoy vengo a decirles que acabo de comprar mi propia casa. Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Pero más importante que eso, quiero agradecerle a usted, Ángela, por algo más. Usted me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, yo también estuve donde tú estás. Yo también pensé que mi vida había terminado. Pero descubrí que a veces tenemos que tocar fondo para descubrir qué tan fuertes realmente somos. Ángela abrazó a María. Tú hiciste todo el trabajo duro, María. Yo solo te di un lugar donde empezar. No, dijo María. Ustedes me dieron algo más valioso que un techo. Me dieron esperanza. Me dieron un ejemplo de que es posible reconstruir tu vida después de perderlo todo. Después de que María se fue, Ángela y yo nos sentamos en la cocina en silencio por un momento. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, mamá?, dijo Ángela finalmente. ¿Qué? Que el dolor que pasé, todo ese sufrimiento que sentí cuando Edward me abandonó y cuando perdí todo, no fue en vano. Ahora puedo usar esa experiencia para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Ese es el verdadero significado de la redención, cariño. No es solo sobrevivir al dolor, sino transformarlo en algo que puede ayudar a otros. En el 3er aniversario de aquella llamada telefónica que había cambiado todo, organizamos una pequeña ceremonia en la casa de playa. Habíamos ayudado a más de 200 mujeres a través de nuestro programa de refugio, y queríamos celebrar no solo su éxito, sino también el camino que nos había llevado hasta allí. Aurora estaba ahí, por supuesto. También estaban el señor Peterson, la señora Johnson del trabajo de limpieza de Ángela, María y docenas de otras mujeres cuyas vidas habían sido tocadas por nuestra fundación. Cuando llegó el momento de hablar, Ángela se paró frente a todos. Hace 3 años, comenzó, yo era una persona completamente diferente. Era egoísta, arrogante y no valoraba las cosas que realmente importaban. Abandoné a mi madre, vendí los recuerdos de mi familia y seguí a un hombre que no valía nada. Hizo una pausa, mirándome directamente. Pero mi madre, en su infinita sabiduría, no me rescató de inmediato. No me dio dinero para resolver mis problemas. En cambio, me dejó caer. Me dejó tocar fondo. Me dejó sentir el peso completo de las consecuencias de mis acciones. Al principio, pensé que era el peor momento de mi vida. Estaba sola, sin dinero, sin esperanza. Pero ahora entiendo que fue el mejor regalo que alguien me pudo haber dado. Porque en ese fondo, en esa oscuridad, descubrí quién realmente era. Descubrí mi fuerza. Descubrí mi propósito. Ángela se limpió las lágrimas que comenzaban a caer. Mi madre me enseñó que el verdadero amor no es el que te protege de todo dolor. El verdadero amor es el que te deja sentir el dolor que necesitas sentir para crecer. Y hoy, gracias a esa lección dolorosa pero necesaria, puedo estar aquí ayudando a otras mujeres que están donde yo estuve. Después del evento, Ángela y yo caminamos por la playa, como solíamos hacer con Robert tantos años atrás. Mamá, hay algo que nunca te he preguntado. ¿Qué es?
¿Hubo algún momento en que casi te rindieras? ¿Algún momento en que casi me dijeras la verdad antes de tiempo? Pensé cuidadosamente en mi respuesta. Hubo una noche, admití, cuando te vi regresar de tu primer día de trabajo limpiando oficinas. Estabas tan cansada, tan derrotada. Te vi entrar a tu habitación y llorar. Y en ese momento, quise correr hacia ti, abrazarte y decirte que todo estaría bien, que tenía dinero suficiente para resolver todos tus problemas. ¿Por qué no lo hiciste? Porque me pregunté, ¿a quién estaría ayudando realmente? ¿A Angela? ¿O a mí misma para sentirme mejor? Y me di cuenta de que si te rescataba en ese momento, solo estaría aliviando mi propio dolor de verte sufrir. No te estaría ayudando a ti a aprender lo que necesitabas aprender. Eso debió haber sido muy difícil. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Más difícil incluso que perder a tu padre. Caminamos en silencio por un momento, escuchando el sonido de las olas. ¿Sabes qué he aprendido a través de todo esto, mamá? ¿Qué? Que ser padre no se trata de hacer que la vida de tus hijos sea fácil. Se trata de darles las herramientas para manejar cuando la vida es difícil. Sonreí. Mi hija finalmente había entendido la lección más importante de todas. Esa noche, de vuelta en casa, encontré una carta que Angela había dejado en mi almohada. Decía: querida mamá, he intentado muchas veces encontrar las palabras adecuadas para agradecerte por lo que hiciste por mí. Pero cada vez que empiezo, me doy cuenta de que las palabras son insuficientes. Me diste la vida 2 veces. La primera vez fue cuando nací. La segunda vez fue cuando me dejaste caer lo suficientemente bajo como para que pudiera descubrir cómo volar por mi cuenta. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme sufrir. Gracias por ser lo suficientemente fuerte como para ver mi dolor sin ceder a la tentación de quitármelo prematuramente. Gracias por creer en mí incluso cuando yo no creía en mí misma. Ahora entiendo que papá te dejó no solo riqueza material, sino también sabiduría. Y tú usaste ambas de la manera perfecta. Usaste la riqueza para asegurar nuestro futuro, y usaste la sabiduría para asegurar mi crecimiento. Cada día trabajo con mujeres que están donde yo estuve. Y cada día les digo lo que aprendí de ti, que tocar fondo no es el final, es el comienzo. Que la verdadera fuerza viene de levantarse por tu propia cuenta. Que el verdadero amor a veces tiene que ser duro para ser efectivo. Te amo, mamá. No solo porque eres mi madre, sino porque eres la mujer más sabia, fuerte y compasiva que conozco. Gracias por salvarme de la única manera que realmente importaba, enseñándome a salvarme a mí misma. Tu hija, Angela. Leí la carta 3 veces, llorando cada vez. Luego la guardé en el mismo cajón donde había encontrado el sobre de Robert 3 años atrás. Era el cierre perfecto de ese capítulo. Esa noche, hablé con Robert por última vez sobre este tema. Lo hicimos, mi amor, susurré a las estrellas. Nuestra hija no solo sobrevivió, sino que floreció. Tomó su dolor y lo transformó en propósito. Tomó su caída y la convirtió en su plataforma para ayudar a otros. Y en algún lugar del universo, estoy segura de que Robert sonreía. Los años siguieron pasando. Angela se casó con un buen hombre, un trabajador social como ella, que entendía su pasado y admiraba su transformación. Tuvieron 2 hijos, mis nietos, a quienes criaron con los valores que ella había aprendido de su propia caída y redención. Un día, cuando mi nieta mayor tenía 10 años, me preguntó: abuela, ¿es verdad que la tía María dice que mamá una vez fue muy diferente? Miré a Angela, quien asintió dándome permiso para responder honestamente. Sí, cariño, dije. Tu mamá una vez tomó algunas decisiones malas. Pero lo importante no es que cometió errores. Lo importante es que tuvo el valor de enfrentarlos, aprender de ellos y convertirse en la persona maravillosa que es hoy. ¿Cómo aprendió? Aprendió de la manera más difícil, tocando fondo. Pero también aprendió de la manera más efectiva. Y ahora usa esas lecciones para ayudar a otras personas. Mi nieta reflexionó sobre esto. Entonces, a veces está bien cometer errores. Los errores son inevitables, cariño. Lo que importa es qué hacemos después de cometerlos. Ahora, sentada en mi porche a mis 80 años,
Mirando hacia atrás en todo lo que pasó, puedo decir con certeza que aquella llamada telefónica cruel de Angela fue, paradójicamente, uno de los mejores regalos que la vida me dio. Me dio la oportunidad de ser el tipo de madre que Robert sabía que podía ser, una madre lo suficientemente fuerte para practicar amor duro cuando era necesario, lo suficientemente sabia para distinguir entre rescatar y capacitar, y lo suficientemente paciente para esperar mientras mi hija encontraba su propio camino. Y Angela obtuvo algo aún más valioso, descubrió su verdadero yo. No la versión superficial que había sido, sino la mujer fuerte, compasiva y decidida que estaba destinada a ser. A veces, las mejores lecciones vienen envueltas en el peor dolor. A veces, el mayor acto de amor es permitir que alguien caiga. Y a veces, la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en el crecimiento que viene de superar la adversidad. Mi nombre es Antonia Brooks. Tengo 80 años. Y esta es la historia de cómo salvé a mi hija, dejándola primero que se salvara a sí misma. ¿Te gustó mi historia? ¿Y de qué ciudad me estás escuchando? Nos encontramos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un super gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En la pantalla, puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo mucho. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.